a cargo del doctor Carlos Gasnel Acuña. Esta conferencia tiene por objetivo resaltar el 20º aniversario de la entrada en vigencia de la citada ley. Nos acompañan a través de esta plataforma el doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración, la magíster Mónica Castillo Arjona, secretaria general de la Procuraduría de la Administración, la licenciada María Lilia Urriola, subsecretaria general de la Procuraduría de la Administración, la licenciada Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Queremos saludar de manera muy especial a la doctora Alma Montenegro de Fleischer, ex procuradora de la Administración, así como a nuestro respetado auditorio virtual. Para dar inicio formal con nuestro programa, corresponde escuchar las palabras de bienvenida del doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración. Adelante, doctor. Comenzaba diciendo que si ven que me mantengo con la mascarilla y la voy a estar usando durante el evento, es porque en el lugar donde me encuentro estoy asistido por un apoyo técnico de un funcionario de la Procuraduría, Mario, y por las reglas mínimas del protocolo que exigen para estas situaciones, pues nos obliga a mantenernos con la mascarilla. Pero bueno, ya todo el mundo sabe quién les está hablando, el procurador de la Administración. Y voy a comenzar con una reflexión bien breve para ubicarnos en el contexto. Y la titulo o comienzo con tiempos de pandemia. Y es bueno e importante que lo digamos y recalquemos tiempos de pandemia, porque estamos viviendo, la humanidad está viviendo unas circunstancias de reto, unos retos que exigen tomar conciencia de lo que se está afrontando, de lo que se está viviendo, pero de los cambios que son necesarios introducir. Y a partir de ahí, esa reflexión me lleva a lo siguiente. La humanidad, en un tiempo relativamente reciente, hemos vivido situaciones similares. No podemos pasar por alto lo que ocurrió hace unos años atrás en Haití, que todavía sigue viviendo problemas bien difíciles de carácter social, cuando se dio el tema del cólera. Pero en aquel momento de pronto fuimos indiferentes porque eso no nos afectaba directamente a nosotros. Posteriormente, y todavía se vive en varios países de África, el problema del virus de ébola. Pero como África nos suena distante y las vidas que están allá no son cercanas, tampoco le prestamos importancia, pero están viviendo una situación difícil con respecto a lo que implica el virus de ébola. Y ahora lo estamos sufriendo todos. Y para ahí cito las palabras del gran escritor nicaragüense Sergio Ramírez, cuando nos dice que el coronavirus es una superproducción colosal. Estamos viviendo la película inmersos dentro de la película. Somos actores y ahora sí nos damos cuenta y tomamos conciencia que somos una sola familia en este mundo que tiene que afrontar el problema del coronavirus. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Por lo que decía, tiempos de pandemia, tiempos de reto. Y ese impacto que ha implicado este tiempo de pandemia al mundo jurídico, al mundo del derecho, se puede enfocar desde tres perspectivas. La primera de ellas es la posición de formalismo jurídico. Basta con ver la posición que se ha adoptado, por ejemplo, aquí en Panamá de ciertos juristas, lo digo con respeto, desde una óptica muy formalista, ¿sí? Y como las normas tal y como están, es probable que no nos den respuesta para afrontar el problema, nos quedamos con un formalismo que si la situación, si la realidad no se ajusta a la norma, no se puede tomar ninguna medida al respecto. Un formalismo bien frío y a veces es incomprensible cómo abordar el tema. Pero esa es una posición, podemos ir al extremo. Y el extremo es la posición del decisionismo jurídico. Es decir, es el momento de tomar decisiones y no me importa lo que diga la norma jurídica. Y voy a tomar esas decisiones aunque me lleve de frente y no respete un mínimo de derechos humanos, de derechos fundamentales. Esas son dos posiciones como se puede adoptar el problema
que estamos afrontando. Pero hay una tercera posición, que obviamente es la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva del respeto a la dignidad de la persona. No se trata de que no se tomen medidas, hay que tomar medidas. No se trata de que no haya un bien a preservar, que es la vida, pero dentro de unos equilibrios que nos permitan, desde el mundo del derecho, que las medidas que se vayan a adoptar, que son necesarias adoptar, que son urgentes adoptar, sean en función no de un discurso de vamos a preservar la vida, sino preservar la dignidad de los seres humanos. Y esa es una óptica de los derechos humanos que tenemos que tener presente en los momentos en que vivimos. Una reflexión para terminar con respecto a esto. Desde el punto de vista de las instituciones, de lo que está viviendo el Estado panameño y la gran mayoría de los otros estados, imaginemos nada más por un momento que todo estuviera privatizado. Imaginémonos nada más por un momento. Y el servicio de la salud pública no la prestara el Estado, sino entes privados. Imaginémonos con las cifras que tenemos, cómo hubiese sido esa realidad. Aquí todo el mundo sabe que si usted quiere una respuesta quizás mucho más rápida y tiene 100 balboas, 50, 60, 70, según el lugar donde la vaya a hacer, usted la paga y le dan el resultado. Imagínense que todos los panameños tuviéramos que pagar para que nos hicieran la prueba del COVID. Imaginémonos también que aquellas personas que resultan afectadas con un cierto grado de gravedad tuvieran que utilizar el sector privado. Si no tienes dinero, las cifras hubiesen aumentado. Y esto no lo traigo para una lucha contra la iniciativa privada, sino para que reflexionemos la importancia, el valor que tienen las instituciones en un sistema democrático. No se trata de disminuirlas, sino fortalecerlas. Y para fortalecerlas tenemos que tener concepciones jurídicas acorde al mundo que estamos viviendo. A grandes rasgos, la Ley 38 en el 2000, cuando se propone por la procuradora de aquella época, y que es un referente para nosotros, Alma Montenegro de Flecha, podemos entender que tenía esa visión. Y la visión era que había que afrontar el reto de la administración del Estado frente a los derechos de los ciudadanos. Y se busca darle un mínimo de unos principios, de una coherencia y de una visión a través de esta ley, que obviamente representó un gran avance para el momento, definitivamente, y que muchos de sus principios y sus instituciones siguen manteniendo, porque hace falta desarrollarlo aún más. Pero como toda ley, queda sujeta al tiempo y a los cambios necesarios. Nada más menciono uno, por ejemplo, en el artículo 35, todavía se mantiene una concepción donde dice el orden jerárquico que hay que tener presente a la hora de tomar disposiciones, constitución política, las leyes, decretos con valor de ley y los reglamentos. Hoy día a esa concepción hay que incluir la concepción de los derechos humanos. Y por lo tanto, a la hora de tomar una decisión, también hay que tener presente, por ejemplo, en nuestro entorno, la Convención Americana de Derechos Humanos. De forma que algunos de los posibles cambios y ajustes que hay que hacer en la ley, hay que hacerle ese ajuste, porque además va acorde con la realidad que estamos viviendo actualmente. Hay muchas cosas que hablar sobre la Ley 38, para eso está nuestro invitado, al cual le agradecemos, el que nos haya recordado hace poco, pero ya cuando comenzaba este año, en un momento nos encontramos en la Universidad Santa María la Antigua y me dijo, oiga, procurador, este año se cumplen los 20 años de la Ley 38, hagamos una actividad, y entró el COVID. Pero volvemos a retomarlo y aquí estamos. Le agradezco al doctor Carlos Gasnel, que está siempre a disposición de colaborar en este tipo de actividad. La Procuraduría de Administración tiene un reto por delante, hay un equipo que se ha conformado y que está dirigido por la Secretaria General de afrontar los retos, de hacer el estudio de los cambios que hay que hacer a la Ley 38, en eso estamos. Tengo entendido que en octubre de este año vamos a hacer un congreso donde vamos a concretar algunas de esas ideas y de pronto tendremos nuevamente la participación del doctor Carlos. Agradezco la iniciativa de llevar a cabo esta actividad, agradezco a la señora decana de la Universidad Santa María la Antigua que esté
en conjunto con nosotros en dicha actividad. Agradezco al doctor Carlos Gasnel, un saludo si está con nosotros también Alma Montenegro de Flecha y a todos los que podamos participar y escuchar las sabias reflexiones del amigo Gasnel en estos primeros 20 años de la Ley 38 de 2000. Gracias a todas y a todos. A través del audio de esta plataforma, el mensaje de bienvenida de la licenciada Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Adelante, señora decana. Muchas gracias, Jenny. Muy buenos días, espero que me escuchen. Lamento no poder estar en video, pero mis dispositivos electrónicos parecen no ser compatibles con el Big Blue Bottom, que es el servidor que está utilizando la Procuraduría. Y esta es parte de la realidad que, como bien decía el señor Procurador, la virtualidad en medio de esta pandemia nos trae. Son parte, la posibilidad de estar todos juntos, algunas incompatibilidades técnicas. Dicho esto, un saludo muy respetuoso y muy cordial al señor Procurador de la Administración, a la licenciada Mónica Castillo, secretaria general y procuradora suplente, al orador de fondo, que es nuestro profesor, el doctor Carlos Gasnel, y a todos los funcionarios públicos, los de la Procuraduría, la Administración y todos los otros que estén conectados y que nos acompañan, así como los colegas y estudiantes administrativos que estén aquí en esta conferencia. Para la Universidad Católica Santa María la Antigua, reviste particular relevancia el hecho de que hagamos alianzas académicas, estratégicas, de cara a la formación de nuestra comunidad universitaria y de la comunidad en general. El tema que particularmente se va a tocar hoy y que celebro que no se deje pasar como cualquier cosa, el tema de la Ley 38 del año 2000, el tema del procedimiento administrativo, es de fundamental importancia en un sistema democrático porque es el camino para la concreción de todas las metas y objetivos del Estado. Y la democracia se fundamenta en eso, en procedimientos, en proceso. Para la administración pública, el derecho es un medio, pero también son los límites a la actuación de sus funcionarios. No es un fin en sí mismo. Para una democracia representativa como la nuestra, que es un sistema público de administración lento y burocrático, el procedimiento administrativo es una herramienta para la aplicación de la ley a los casos concretos, a través de actos individuales. Es por ello que yo celebro que veamos temas como la revocabilidad, el silencio, los recursos gubernativos y todo lo que el doctor Gasnel, con su amplia experiencia, con su formación académica tan sólida, nos va a poder brindar en la mañana de hoy. Reitero que para la Universidad Católica Santa María la Antigua es un honor poder compartir espacio académico con también nuestro profesor, también miembro de nuestra planta docente, el doctor Rigoberto González, a quien agradecemos esta oportunidad para que la universidad se siga proyectando y siga brindando a la sociedad panameña un poquito de espacio de reflexión y también espacios de encuentro para ese gran diálogo que tiene que venir de cara a la pospandemia. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Magíster Ana Matilde Gómez. Antes de presentar a nuestro conferencista del día de hoy, debo comunicarles que tendrán la oportunidad de realizar sus preguntas a través del chat activo de YouTube, las cuales serán leídas al expositor una vez finalice la conferencia. De esta manera, permítanme presentarles al doctor Carlos Gasnel Acuña, que en la actualidad fue vicepresidente y presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana entre los años 2011 y 2017. Obtuvo una maestría y título de doctorado en Derecho con énfasis en problemas actuales del derecho administrativo por la Universidad Complutense de Madrid en 2015. Es autor de obras El acto administrativo y el acceso al contencioso administrativo en Panamá y régimen jurídico de la contratación pública en Panamá, entre otras. Actualmente es socio director de CGA Abogados y Consultores y profesor de Derecho Administrativo
en la Universidad Católica Santa María la Antigua y en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Eiden University. Los dejo en compañía del doctor Carlos Gasnel Acuña con el desarrollo del tema Comentarios a 20 años de la vigencia de la Ley 38 de 31 de julio de 2000. Doctor Gasnel, el auditorio es suyo. Buenos días, Jenny. Muchas gracias por la presentación, señor procurador, señora decana, las demás autoridades que están conectadas vía remota en este momento. Realmente para mí es un honor poder dirigirme a ustedes en esta mañana para celebrar esos 20 años de esta tan importante ley, ¿no? La Ley 38 de 31 de julio del 2000 y celebrarlo justamente el día de su cumpleaños. No era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. En ese momento, como lo señaló el procurador, se lo manifestamos y él tuvo a bien de manera muy proactiva, lo cual siempre lo ha caracterizado, decir, desde luego vamos a hacer esta actividad para beneficio de toda la comunidad de servidores públicos, de los estudiantes, y sabemos que también está abierta al público en general, a todo ciudadano que esté interesado en conocer más sobre la ley de procedimiento administrativo y sus retos, tomando en cuenta que esta es una ley garantista que requiere de abogado para presentar recursos y que todo ciudadano debería, junto con la Constitución, considero tener una copia, un librito de la ley de procedimiento administrativo siempre a mano, porque no se sabe en qué momento va a necesitarla frente a una omisión o arbitrariedad de la administración. Yo lo que voy a hacer hoy, en esta mañana, es hacer una reflexión de estos 20 años, reconociendo desde luego la valía de la Ley 38 del 2000, en el momento en que se aprobó de la mano de la procuradora Alma Montenegro de Fletcher, y verificar un poco algunos aspectos. No tengo demasiado tiempo, entiendo que tengo alrededor de 45 minutos. Yo escogí 5 temas y me alegra mucho que el procurador haya en su introducción hablado de la perspectiva de derechos humanos, porque ese es un tema realmente fundamental y que yo no había contemplado entre los 5 temas, pero yo creo que conociendo la trayectoria del procurador y lo mucho que ha escrito sobre este tema, desde luego estoy seguro que en cualquier reforma esta perspectiva de derechos humanos formará parte de esa exposición de motivos y de todo el articulado y contenido de la ley. Vamos a hablar primero de algunos antecedentes de la Ley 38, porque la Ley 38 sí tuvo unos antecedentes previos, ¿no? Por ejemplo, el Código Administrativo, el artículo 851 del Código Administrativo, es interesante que ya en 1916, cuando se aprobó este código, ya se hayan incluido algunos aspectos y directrices bastante innovadoras en materia de derecho administrativo, algunas que incluso serían rescatables en estos tiempos. Y este artículo vale la pena destacar que no está derogado, está subrogado. Es decir, siempre y cuando no violente la ley actual vigente, podría ser aplicado, ¿no? Entonces, miren, este artículo señala respecto a estas directrices que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la manera de proceder, a los asuntos administrativos de carácter nacional sobre la base de lo siguiente: que no se eluda el derecho de petición. El derecho de petición existe en 1904 en la Constitución, y que no se demore indefinidamente el despacho de los asuntos. Que la naturaleza del caso lo requiera, se haga una averiguación prolija de los hechos para que la decisión no lastime los derechos legítimos de los asociados. Estamos hablando de hace más de 100 años. Esto es una norma bastante avanzada y que toca un poco la fibra de los derechos humanos que todavía no estaban vigentes en muchos países, ¿no? Que se definan bien los casos de impedimento y que se definan claramente los casos de apelación y el procedimiento que debe seguirse en ellos, haciendo que no se vulneren los derechos. Y el artículo 822 también incluía algunos aspectos similares. De manera más reciente, y también como antecedente de esa Ley 38 de 2000, tenemos la Ley 33 de 1984, por la cual se toman medidas sobre actuaciones administrativas y se dictan otras disposiciones. Y si bien esta es una ley que fue aprobada durante una dictadura militar, algunos de estos aspectos fueron tomados en cuenta al momento de redactar la Ley 38. Es decir, la Ley 38 no surgió de la nada, se tomaron en cuenta algunos antecedentes, algunos aspectos de procedimiento que estaban regulados en leyes anteriores,
incluida esta ley de 1984. Por ejemplo, el artículo 6, que interesante, dice que si el órgano ejecutivo no pudiese resolver la petición, reclamación, consulta o queja dentro del término señalado, lo deberá poner en conocimiento del interesado, indicándole las razones del retraso e indicándole la fecha en que se resolverá. Esto es el antecedente también de la Ley de Acceso a la Información, que contiene una norma bastante similar. Y en caso de existir procedimientos regulados por leyes con excesivos requisitos burocráticos, debería enviarse al presidente de la República el proyecto de ley respectivo para su presentación al Consejo Nacional de Legislación. Esta es una norma que valdría la pena de repente rescatar una futura reforma de la Ley 38 para que haya constante análisis y estudio de la normativa sobre procedimiento administrativo, que esto tal vez es una conclusión adelantada, pero yo creo que debería reconocérsele mucho más el valor que tiene la experiencia de los servidores públicos en las diferentes instituciones en el momento de reformar la norma, ¿no? Que ellos pueden aportar en función de esa valiosa experiencia que han tenido durante muchos años para mejorar sus propios procedimientos, incluso hacer concursos entre las instituciones públicas para que ellos puedan realmente aportar de manera más significativa a esas reformas. Por ejemplo, otro artículo de esa ley se hablaba de que se prohíbe establecer requisitos o trámites que no se encuentren previstos en las instituciones legales y en los reglamentos. Y también una norma, el artículo 10, que señala que la sustentación de los recursos en cada instancia no deberá exceder de 5 días hábiles, salvo que exista una ley que establezca procedimientos administrativos especiales que se establecerán a ciertos criterios. Otra norma, ya para terminar estos antecedentes, es la ley 20 de 30 de diciembre de 1985, que hablaba sobre uniformidad de los procedimientos, el cómputo de días, meses y años en los procedimientos administrativos y el principio de supletoriedad de estas leyes generales, que es la contrapartida del principio de especialidad. Cuando existe una ley especial se aplicará de manera preeminente sobre la ley 38 del 2000, y esas normas, muchas de estas normas de la ley 20 de 1985 fueron trasladadas, tal vez con redacción similar, a la ley 38 del 2000. Y en cuanto a los aportes significativos de la ley 38 del 2000, yo escogí 10. Desde luego, los que están escuchando posiblemente podrán agregar a la lista 10 más. Pero yo traté de condensarlos, ¿no?, en 10 aspectos, ¿no? Hay que reconocer a la ley 38 su labor de ordenación del procedimiento administrativo, ¿no? Necesitábamos una norma que estableciera esos principios, que se considera un acto administrativo, que no, procedimiento de notificación, de pruebas, de recursos, esos recursos ordinarios, extraordinarios, cuando se agotaba la vía administrativa. Entonces esa labor de ordenación era necesaria e inminente, ¿no? No podíamos esperar más tiempo, tomando en cuenta la situación de dispersión normativa por una ley de procedimiento administrativo. En ese sentido nos subimos bastante tarde al tren de las reformas. Sin embargo, fue muy oportuno que ocurriera iniciando un nuevo siglo, ¿no? Arrancar el siglo XXI con una nueva ley de procedimiento administrativo. La estructuración del principio de legalidad, ¿no?, que está en la Constitución, era fundamental que se estructurara el principio de legalidad y se interpretara de manera correcta qué se entiende como tal en la expresa mención de principios del procedimiento administrativo. Esto era más que necesario, ¿no?, que se indicara que la ley descansa sobre el principio de uniformidad y sobre todo sobre el principio de informalidad, y justamente ese mensaje le debería llegar a todas las instituciones del Estado al momento de hacer sus reglamentos, al momento de generar sus leyes especiales. No debería, a pesar del principio de especialidad, generarse normas que establecieran procedimientos complejos, mucho más burocráticos y limitaciones para el ejercicio de ciertos derechos dentro del procedimiento administrativo, ¿no? La posibilidad de presentar solicitudes y recursos, sobre todo con la base de ese principio de informalidad, ¿no? La posibilidad de presentar recursos sin necesidad de otorgar poder a un abogado. Yo creo que eso es fundamental. Tal vez muchos abogados que me están escuchando en la práctica privada no estén muy de acuerdo con que este tipo de normas se mantengan, pero gracias a Dios, a pesar del principio de especialidad y la posibilidad y la tentación que existe
de aprobar normativas que exijan la participación a través de un abogado, han sido muy pocas las normas de carácter especial que han establecido este requisito de presentar recursos, por ejemplo, en materia de contratación administrativa, contratación pública a partir de ciertos montos, se presenta acción de reclamo a través de abogados. Los recursos de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas sí requieren de la participación de un abogado, pero esto ha sido como una característica de estos tribunales especiales, ¿no? Tal vez por esa connotación de tribunales que tienen en la ley, pero no se ha difundido mucho más allá. Todavía sigue siendo un procedimiento en donde el ciudadano puede participar de manera informal, sin necesidad de presentar sus recursos a través de un abogado. Yo incluso en las clases de Derecho Administrativo indico a los estudiantes que eventualmente, si usted llega a una institución, se le está venciendo un plazo, podría solicitarle a la propia institución que le entregue una hoja de papel y usted a mano presentar un recurso en ese momento, y sobre la base del principio de informalidad, si no hay una legislación especial que establezca el procedimiento en esa institución para presentar un recurso, tendrían que admitírselo, ¿no? Yo creo que eso es un gran avance y representa la visión que se tuvo en ese momento de un procedimiento garantista y realmente que fuera de utilidad para el ciudadano común, ¿no? Y la regulación del derecho constitucional de petición dentro de la ley. Yo estoy hablando en general de los aportes, ahora voy a hablar a ver cómo podemos modificar esos importantes aportes para que sean, desde el punto de vista práctico, de mayor utilidad de la que actualmente tienen, ¿no? El derecho constitucional de petición, como mencioné, existe desde 1904 y ha tenido diferentes reglamentaciones y desarrollos legislativos, y en el artículo 41 de la Ley 38, que corresponde con el artículo 41 de la Constitución, se desarrolla este derecho de petición, un derecho que tiene todo ciudadano a presentar peticiones, consultas o quejas respetuosas. Está desarrollado dentro de la Ley 38 y está desarrollado con mucha amplitud. O sea, se le han dedicado muchos artículos al reconocimiento que hay de ese derecho constitucional de petición dentro de la Ley 38, y yo creo que eso es algo que habría que darle mejor forma, pero siempre debería tomarse en cuenta y salvarse dentro de esa ley de procedimiento administrativo, cuya reforma también yo creo que es inminente, ¿no? Yo creo que es necesario que después de 20 años revisemos muchos aspectos de esta ley, ¿no? Y ¿qué más? La inclusión de la revocatoria de los actos administrativos. Digamos que el principio de revocabilidad de los actos administrativos es un principio doctrinal. Sin embargo, nosotros, yo creo que esto es algo bastante innovador. Regulamos la revocatoria de los actos administrativos dentro de la ley de procedimiento. Esto es algo que no existe en muchas legislaciones. Hay cierta protección, tal vez más absoluta, del principio de revocabilidad, pero nosotros tenemos la norma particular. Sabemos que en el camino hubo una desviación. El procurador tenía que emitir su concepto favorable, por decirlo de alguna manera, para que una institución revocara sus propios actos. Esto se derogó durante el gobierno de Ricardo Martinelli y no se restituyó. O sea, no había una iniciativa de volver a aprobar la norma, tomando en cuenta la utilidad que tenía, sirviendo como una especie de filtro, control, antes de que la institución tomara esa decisión que podía afectar un derecho subjetivo si no se enmarcaba dentro de esos 4 numerales que señala la Ley 38 del 2000. Otro aspecto, la regulación del silencio administrativo. Yo creo que era necesario, ¿no?, darle mejor forma al tema del silencio administrativo. Yo creo que se puede regular aún mucho mejor, incluir otros aspectos que voy a tocar más adelante, pero era muy importante tomar en cuenta el tema del silencio administrativo dentro de la ley general de procedimiento administrativo, y creo que es un aporte importante, ¿no?, para que esos ciudadanos no queden en indefensión frente a la falta de obligación de resolver, en la que muchas veces incurren las instituciones del Estado. Yo en alguna ocasión, de esas invitaciones que me ha cursado la Procuraduría, me tomé el atrevimiento de hacer una pequeña encuesta entre los participantes a principio de gobierno, y un 30% de las personas que llenaron la encuesta indicaron que el silencio administrativo era una prerrogativa de la administración. Entonces eso me arrojó
una información muy importante, y creo que la Procuraduría también, de que hay que hacer un trabajo para seguirle enviando ese mensaje a los servidores públicos de que el servicio administrativo es un derecho del ciudadano, es una ficción para que no quede en una indefensión constante frente a esa falta de resolución y respuesta de los funcionarios públicos, que algunos piensan que ese silencio es una prerrogativa, ese derecho a no contestar, a quedarse callado, a no emitir respuesta, es una prerrogativa que tiene la administración. Pues eso es algo que ya debería estar del todo claro para los servidores públicos, y la ley, desde luego, puede aportar mucho en ese sentido, ¿no? La regulación de los recursos aplicables y del agotamiento de la vía administrativa es muy importante, ¿no? Todos sabemos, y los estudiantes de la USMA muchas veces me preguntan, porque no sé si lo han visto o lo han escuchado en alguna parte, el cambio que hubo de modelo frente a lo que existía anteriormente, eso del recurso de reconsideración con apelación en subsidio, el cambio radical que hubo, la posibilidad ahora de interponer reconsideración o apelación de manera indistinta, y todo el camino que hay que seguir para la presentación de recursos. Yo creo que igual hay que simplificar muchos aspectos del procedimiento de recursos, esa obligación de presentar la apelación ante el funcionario de primera instancia. Yo creo que eso hay mucho que debatir y discutir, si eso tiene que seguir siendo de esa manera, por ejemplo. Y el tema del agotamiento es muy importante, lo que sí se hayan definido claramente todos los supuestos de agotamiento de la vía administrativa. Creo que es fundamental, ¿no? Habrá discusión y debate, yo la he tenido con algunos colegas, sobre si una ley de procedimiento administrativo general debe o no reglamentarse. Yo creo que no es lo habitual en la República de Panamá de que leyes generales de procedimiento se reglamenten, pero yo creo que eso está abierto a debate. Yo siento que no hay ninguna limitación o imposibilidad de que se emita un decreto ejecutivo que reglamente a la vez una ley general de procedimiento. Yo creo que algunos aspectos requerirían ese desarrollo, esa aclaración por las muchas dudas, y creo que tal vez se le facilitaría la vida un poco a la Procuraduría de la Administración frente a esas cientos de consultas que reciben muchas veces sobre la interpretación correcta de algunos aspectos de la Ley 38 de 2000. En cuanto a las limitaciones de la Ley 38, yo enumeré 5, ¿no? Así muy puntuales. Por ejemplo, la existencia de la Ley 135 de 1900, aquí hay un error, es la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946. Ofrezco mis disculpas por el lapsus. Es una limitación para la Ley 38. ¿Por qué? Porque posiblemente en el año 2000 la Ley 38 quiso ir mucho más allá, quiso ser más innovadora, quiso aportar más, pero tenía la camisa de fuerza de la Ley 135 de 1940, que contiene unos conceptos restrictivos que impiden posiblemente que una ley de procedimiento administrativo vaya mucho más allá. Por ejemplo, hay artículos que se repiten en la Ley 38, ese artículo que obliga a demandar un acto administrativo definitivo o un acto de mero trámite que impida la continuación del procedimiento. Si una ley de procedimiento administrativo quisiese incluir otros aspectos demandables, tendríamos una norma muy abierta que permitiría demandar ciertos actos en la vía administrativa, pero cuando usted va a llegar al contencioso, va a tener la limitación de que no va a poder seguir el proceso allá. Entonces, las leyes de procedimiento administrativo y el contencioso tienen que hablar idiomas similares. Entonces, eso es una camisa de fuerza, una limitación que tiene la ley actual y que posiblemente va a tener una nueva ley de procedimiento si no se logra modificar la ley del contencioso de manera paralela, ¿no? A la falta de regulación independiente de los procedimientos que inician de oficio y los que inician a solicitud de parte interesada. Hay una mezcla normativa en esos procedimientos. Y en la mayoría de los países que han avanzado mucho en esos debates, discusiones sobre leyes de procedimiento administrativo, está bifurcado. Los procedimientos que inician de oficio tienen un íter, un camino distinto, recorren un camino distinto del que recorren los procedimientos que inician de oficio, las sanciones, las multas, las suspensiones, por ejemplo. La excesiva judicialización del procedimiento administrativo. Aquí la ley tiene una mezcla de garantías de informalidad, pero también mucha compatibilidad con el Código Judicial. Entonces yo creo que ahí tal vez habría que estudiar la manera de simplificar el procedimiento para que realmente la norma sea mucho más atractiva para el mismo, tampoco de excluir
formalidades mínimas que debe todo acto administrativo, ¿no? La falta de simplicidad del procedimiento administrativo en algunos casos es una ley para la cual no se requiere de un abogado, pero muchas veces si un ciudadano común lee la ley de procedimiento, le va a costar un poco entenderla. Yo creo que debería estar mucho más redactada como para un niño de primaria, y disculpen el símil, pero yo creo que las leyes de procedimiento, si van destinadas al ciudadano común, indistintamente de su grado de escolaridad, deben estar redactadas de la manera más simple y menos compleja posible. Y hay confusiones conceptuales y contradicciones que estoy seguro que ahí habrá un gran debate jurídico en donde todos deberíamos tener el derecho a participar para que la ley tenga los conceptos más claros posibles, ¿no? Ahora, vistas estas limitaciones, yo voy a mencionar 5 aspectos que yo creo que valdría la pena revisar para efecto de una reforma y una recomendación general. El primero, el debate sobre la supletoriedad de la Ley 38 del 2000. Yo estuve revisando, porque estoy escribiendo un documento que esperaba tener publicado pronto, pero con la pandemia uno a veces tiene menos tiempo que antes, ¿no? Entonces, el tema de la supletoriedad, si uno revisa la cantidad de consultas que ha absuelto la Procuraduría de la Administración sobre este tema y las constantes dudas que tienen las instituciones públicas sobre cuándo se aplica la Ley 38, cuándo hay un vacío o no, yo creo que valdría la pena revisar esta norma, el artículo 37, y desarrollarlo tal vez de manera más exhaustiva. Por ejemplo, ¿qué quiere decir por esto que indica aquí? Si tales leyes especiales contienen lagunas sobre aspectos básicos o trámites importantes contemplados en la ley, tales vacíos serán llenados con la Ley 38. ¿Qué es un aspecto básico como tal? Eso queda muy abierto a la interpretación y a la discrecionalidad de los funcionarios. Al final, cada institución termina decidiendo qué es un aspecto básico o no, cuándo se aplica la Ley 38 de manera supletoria o no, y cuándo están frente a un trámite importante que requiere llenar el vacío. Yo creo que el concepto de vacío debería tal vez estar mejor desarrollado en la ley. ¿Qué se contempla un vacío? ¿Qué es un trámite importante? Yo creo que estos conceptos jurídicos un poco indeterminados requieren de una revisión y una reforma en una futura reglamentación o desarrollo que vaya a tener una ley de procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, la Procuraduría ya ha dicho en consultas que cada institución, a través del principio de especialidad en una norma, puede determinar cuáles son los recursos aplicables. Puede eliminar el recurso de apelación, puede establecer que se agota con el de reconsideración, puede indicar que no se aplica el recurso de revisión administrativa, y yo creo que eso dentro del principio de especialidad está bastante claro, siempre y cuando se apruebe. Pero el concepto, por ejemplo, de procedimiento completo, ¿cuándo se considera que una ley especial tiene o no un procedimiento completo? Eso de que tienen que notificar al abogado si está constituido en el expediente y su ley especial no lo contempla. Ahí hay un vacío, no hay un vacío, lo quisieron contemplar de esa manera o no. Yo creo que aquí hay mucho que discutir, aquí hay mucho que debatir sobre el tema de la supletoriedad, y yo creo que podrían establecer criterios básicos y claros dentro de la ley 38 del 2000 para que las instituciones tengan guías, orientaciones, incluso la Procuraduría podría, a través del soft law, a través de orientaciones y directrices, así como lo hace en su página web con algunos temas, establecer criterios que permitan determinar con mayor claridad cuándo estamos frente a un aspecto básico, un trámite importante, y cuándo frente a un vacío que tiene que ser llenado con la Ley 38. O cuáles son esos aspectos que no puede dejar de contemplar una ley especial, por ejemplo, ¿no? Aquí hay muchos temas, muchas aristas, y estoy seguro que el procurador al momento de evaluar esas consultas que se le presentan es algo que desde luego ha pensado e interiorizado, porque es importante, ¿no?, tener claro para efectos de seguridad jurídica cuándo se aplica realmente de manera supletoria la Ley 38 del 2000. Si una ley especial no contempla las advertencias de ilegalidad y de inconstitucionalidad, ¿esto es un vacío o no lo quiso contemplar y por lo tanto esa advertencia no existe dentro de su procedimiento? Hay tantas cosas que debatir y discutir sobre el tema de la aplicación supletoria de la Ley 38, y creo que es un tema muy importante a tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? La validez y eficacia de los actos y las disposiciones administrativas. Yo creo que con la pandemia se ha evidenciado la necesidad
¿no? De que este artículo 46 se revise y se puntualice y se establezcan las excepciones. Ya ha habido sentencias incluso que han dicho que la no publicación en Gaceta Oficial de un acto general o normativo no necesariamente indica que esa norma no es aplicable. Eso es muy discutible tomando en cuenta el texto de lo que indica el artículo 46, donde parece que no da lugar a una interpretación distinta, y señalando que los actos administrativos que afectan derechos subjetivos se notifican y las disposiciones o normas que afectan derechos colectivos para adquirir eficacia, no validez, sino eficacia, se tienen que publicar en la Gaceta Oficial. Durante estos meses de pandemia hemos visto una gran cantidad de normas cuya vigencia parece previa a la publicación en la Gaceta Oficial. Entonces es lo que señalaba el procurador un poco en su introducción de hasta dónde en situaciones excepcionales se puede alterar la normativa y reescribir el derecho administrativo, ¿no? Yo creo que una ley de procedimiento administrativo, tomando en cuenta lo que estamos viviendo en la actualidad, puede y debería contemplar esas situaciones excepcionales, ¿no? Para que no se hable de que hubo una violación de una norma sin real justificación, ¿no? El tercer aspecto que quería compartirles es el tema de los actos y procedimientos administrativos electrónicos. Es algo que ya nos va a tocar vivir, es algo que se ha discutido mucho a nivel doctrinal, es algo que posiblemente con el tema de la contratación pública, en donde ha habido evidentes adelantos, todo ocurre de manera electrónica. Sin embargo, las normas judiciales no necesariamente han estado a tono con estas realidades, pero yo creo que una ley de procedimiento administrativo moderna tiene que tomar en cuenta el tema de los actos administrativos y los procedimientos administrativos electrónicos y generar ese marco normativo que sirva de base para esas legislaciones especiales que seguramente se van a adoptar, ¿no? Parecía imposible hace un par de meses que usted pudiese presentar una solicitud totalmente vía electrónica por el tema de las firmas, por el tema de la discusión esa ancestral que tenemos de la entrega de los originales, y de un día a otro, repentinamente, a través de un decreto o una resolución publicada en la Gaceta Oficial, ahora sí podemos presentar todo tipo de solicitudes vía electrónica y no hay ningún problema de legalidad. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que madurar y avanzar, y yo creo que ya todo debería de alguna manera tener una parte electrónica dentro de sus procedimientos, y ahí una ley de procedimiento tiene mucho que aportar. En ese sentido, tenemos muchos modelos. Hay una ley de 2007 sobre administración electrónica española y la ley 39 de 2015, que es la nueva ley de procedimiento española que reemplaza la ley 30 de 1992, toma en cuenta muchos aspectos de procedimientos electrónicos, ¿no? Y el tema también de los recursos administrativos, el agotamiento de la vía, creo que vale la pena también revisar todos estos temas y discutir también, ¿no?, sobre si vamos a seguir manteniendo como obligatoria en la ley de procedimiento general el agotamiento de la vía administrativa. No, hay países que ya han superado la obligatoriedad y dejan en manos de quien presenta el recurso la decisión de ir directamente al contencioso. Yo creo que es un debate rico, interesante, en el cual habrá muchas posiciones en pro o en contra de mantener la obligación de presentar recursos y agotar la vía administrativa a través del silencio u otros mecanismos, ¿no? Y el tema también del que yo hablaba de la falta de uniformidad conceptual, ¿no? Tenemos la ley 38 en donde se habla en un capítulo de invalidez de los actos, pero todo el capítulo habla de nulidad absoluta, nulidad relativa, de anulabilidad, de invalidez. Entonces son conceptos que tal vez habría que uniformar por razones de seguridad jurídica y manejar una unidad conceptual relacionada con las nulidades, ¿no? Yo creo que en eso sí falta desarrollo y reglamentación. No es tan fácil, no es un tema bien entendido. Es un tema complejo que no tiene por qué entender el ciudadano común, pero siempre es posible encontrar reacciones y uniformar los textos para que sean lo más entendibles posible, y las consecuencias relativas a esa anulabilidad de la que habla la ley 38 y que es la invalidez también, ¿no? Yo creo que vale la pena mucho hablar sobre uniformar esos conceptos, ¿no? De hecho, antes de iniciar el punto 4, usted puede ver en algunas instituciones del Estado
donde se habla de dejar sin efecto resoluciones, que no es un concepto que ni siquiera está dentro de la ley de procedimiento. Eso valdría la pena desarrollarlo. ¿Qué es dejar sin efecto? ¿Qué consecuencias tiene? Eso es la anulabilidad, es la invalidez. Esos aspectos yo creo que vale la pena incluirlos dentro de la discusión, y ahí tienen mucho que aportar los servidores públicos respecto a lo que dice la norma, lo que ocurre en la práctica, y muchas veces la falta de comunicación entre esas dos situaciones, ¿no? El cuarto punto, ya para ir terminando, es el silencio administrativo y la inactividad de la administración. El silencio administrativo es una solución que resuelve ciertos problemas, pero no está llamada a resolver necesariamente todas las situaciones de inactividad que se dan en la administración pública, ni la falta de obligación de resolver u omisiones en las que incurren las instituciones del Estado. Entonces yo creo que habría que separar el tema del silencio, darle realmente su utilidad práctica, porque desde luego la tiene, y ver cómo se puede hacer para que ese silencio administrativo positivo, en los casos en que exista, se documente de manera de que cumpla realmente su función. Yo en alguna ocasión puse como ejemplo lo que está haciendo la Dirección General de Ingresos con el tema de patrimonio familiar, en donde si no le contestan dentro del plazo que señala la norma, el sistema automáticamente le dice que fue aprobado por silencio positivo. Eso es un gran avance, ¿no? Y yo creo que debería ser el modelo a seguir, porque usted necesita realmente un documento que pruebe que usted cuenta con ese acto administrativo positivo, y donde existe silencio positivo y no existe un documento que lo ampare, va a haber problemas procedimentales y procesales. Y el tema de la inactividad de la administración creo que debería ser también incluido. Situaciones en donde la administración tiene la obligación de resolver, de actuar, y no lo hace, el silencio tal vez no es la solución, sino que usted tenga una vía para reclamar la inactividad y una vía también ante la Sala Tercera para que obliguen a la institución, en caso de que sea muy clara la omisión o falta de cumplimiento de la norma, que usted no tenga que esperar 2 o 3 años para que le digan que el silencio administrativo negativo es ilegal y realmente usted no logre el cometido de su demanda, que es que obliguen a la institución a actuar. Lo vemos también con la inactividad reglamentaria, cuando las instituciones tienen la obligación de reglamentar una norma y no lo hacen, entonces tiene que haber un mecanismo ágil y rápido para solucionar temas de inactividad. Y bueno, también esa incompatibilidad que hay entre el artículo 156 y el 200, en donde le permiten a usted presentar recursos administrativos en contra del silencio, pero el artículo 200 señala que si usted presenta una solicitud y no le contestan, usted tiene 2 meses para ir a la Sala Tercera, pero si presentó un recurso en la vía administrativa, en principio no se ha agotado la vía. Entonces esa incompatibilidad yo creo que valdría la pena discutirla en una futura reforma. Y el punto 5 sería la inclusión de métodos alternativos de solución de controversias, un arbitraje administrativo y otras opciones, ¿no? El artículo 153 de la Ley 38 habla de que pondrán fin al proceso, la resolución, el desistimiento y la transacción. Sin embargo, no es algo que ocurra habitualmente en los procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque tal vez no hay un desarrollo claro de cómo se puede llegar a una transacción, si bien hay una norma en el párrafo siguiente de este artículo que indica que los derechos de la administración pública son irrenunciables y establece tal vez una guía. No hay un procedimiento del todo claro para que haya una transacción en donde ambas partes sientan que hubo ganancias y que no se está vulnerando el interés público ni se está renunciando a ciertos derechos de la administración cuando se llegue a un acuerdo que sea razonable para ambas partes, y así tal vez lograríamos descongestionar esa Sala Tercera, ¿no? Yo creo que el arbitraje administrativo también debería ser una opción. En Colombia, en la ley de procedimiento, tienen también una figura de una especie de consejo consultivo dentro de la institución para evitar a toda costa que la institución sea demandada. Es decir, siempre revisar esos recursos de reconsideración y apelación en detalle, de manera minuciosa, por si la administración cometió alguna arbitrariedad y error, que lo reconozca, lo cual no es la tónica de nuestra administración pública, ¿no? Y una recomendación general. Yo creo que, tomando en cuenta esas palabras del procurador introductorias, valdría la pena incluir aspectos de buena administración pública dentro de la ley. Es decir, que la ley no sea solo de procedimiento, que sea una ley
que incluya aspectos de administración, de cómo debe administrarse la cosa pública, o que sea una ley de administración pública junto con una ley de procedimiento. En España lo tienen separado, pero en Colombia decidieron tener una ley de procedimiento en conjunto con la ley del contencioso, agruparla y aprobarla en un solo documento legal. Aquí se discutió esa posibilidad cuando se redactó a través de una comisión un proyecto de reforma para la ley de lo contencioso administrativo, y no se tuvo tiempo tal vez para revisar la ley 38. Ya pasaron casi 3 años desde esa iniciativa, suponía que iba a ser discutida en la Asamblea. Al no haber ocurrido esto, yo creo que existe nuevamente la oportunidad de debatir si debemos aprobar leyes separadas o todavía estamos a tiempo de incluir una ley de procedimiento administrativo dentro de esa norma que va a regular acceso y todos los aspectos del contencioso administrativo, para que esas normas hablen siempre el mismo lenguaje e incluyan un capítulo sobre buena administración pública que contenga las guías, los principios, los parámetros, incluso para aprobar un decreto ejecutivo, para emitir esos actos administrativos. Y creo que eso ayudaría a que tengamos una normativa mucho más coherente, ¿no?, en materia de derecho administrativo. Y serían realmente esos los aspectos que yo quería conversarles la mañana de hoy. Yo agradezco nuevamente la oportunidad que me brindara la Universidad de Santa María la Antigua, el procurador, de reflexionar conjuntamente sobre cómo podemos tener una mejor legislación. Yo creo que al final es lo que queremos y necesitamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Gasnel. Corresponde leerle 2 preguntas que han hecho nuestro público. Y la primera señala que en caso de concretarse una modificación a la Ley 38 de 2000, ¿qué opinión le merece la eliminación de los recursos extraordinarios de hecho y de revisión administrativa? Esa es una buena pregunta. Yo creo que es un aporte de la ley el hecho de que existan estos recursos extraordinarios, ¿no? El recurso de eso dependerá de la discusión que se tenga sobre ante quién hay que presentar la apelación. Yo creo que en la práctica hay una norma ahí que lo deja entrever y permite que usted presente de forma directa el recurso, y es lo que ocurre muchas veces, que la apelación se presenta directamente ante el superior jerárquico, porque sobre la base del principio de informalidad tendrían igualmente que darle trámite. El problema es cuando hay reconsideración y apelación, en donde ahí sí está más claro en la norma que la apelación hay que presentarla ante el inferior jerárquico, y si no surte la alzada tendría que presentar ese recurso. De eso yo creo que dependerá de la arquitectura que se le den a los recursos, y en caso de que no se surta la alzada, si hay una norma que lo hace de manera automática, podría eliminarse el recurso hecho en la vía administrativa. Y en cuanto al recurso extraordinario, yo creo que tal vez habría que simplificarlo. Tiene un desarrollo legislativo mucho más extenso que los recursos ordinarios, ¿no? Pero yo creo que habría que simplificarlo para que realmente la gente se sienta tal vez más atraída a utilizar el recurso. Yo creo que es muy complejo, además de la posibilidad esa de que usted, si presenta sobre la base de algunos literales la revisión, ya pierde la oportunidad de ir al contencioso. Entonces yo creo que habría que analizar con detenimiento la utilidad práctica. Yo entiendo que no es un recurso muy utilizado por parte ni de los ciudadanos ni de los abogados, ¿no? Entonces no sé si sería positivo potenciar su uso para evitar justamente que cumpla esa misión y función que estaba en la mente de los que incluyeron ese recurso, de evitar o que la administración tuviese otra oportunidad más de revisar su actuación antes de ser demandados o sorprendidos en la sala tercera, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. La segunda pregunta establece cuáles serían, según su opinión, las ventajas de eliminar el agotamiento de la vía gubernativa a fin de acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa. Yo creo que es situacional. Yo creo que dependerá también de lo que se haga con lo que mencioné, ¿no? De bifurcar o separar los procedimientos a solicitud de parte interesada de los procedimientos de oficio. Yo creo que eso sí es necesario, ¿no? En el Estado, y antes de terminar, y prometo que voy a responder la pregunta específica,
actualmente, si usted inicia un procedimiento porque usted es el interesado, la forma en que se le notifica yo creo que no debería ser la misma en la que se notifica un procedimiento sancionador, en donde posiblemente usted no se enteró que se le inició un procedimiento. Entonces aquí, en los solicitados a solicitud de parte interesada, valga la redundancia, la notificación electrónica yo creo que no habría ningún problema. En los otros casos, tal vez la notificación, como actualmente existe, que incluso habla de correo certificado, la ley 38, yo creo que habría que buscar mecanismos tal vez más sencillos de notificación. Una vez bifurcados esos procedimientos, habría que tal vez sobre la base de la casuística determinar qué situaciones permitirían, yo creo que sobre todo los procedimientos iniciados de oficio, esos tal vez deberían permitir ir al contencioso sin necesidad de agotar la vía administrativa, porque todos sabemos que en el 90% de los casos la administración no reconoce su error, no reconoce su falla, su falta, y termina confirmando su propia decisión o la decisión del servidor público de las instancias inferiores. Entonces, tomando en cuenta esa realidad, yo creo que ahí se puede estudiar una fórmula o mecanismo para acudir a la sala tercera a través de mecanismos mucho más sencillos, sobre todo en caso de inactividad. En Costa Rica, por ejemplo, tienen un recurso en contra de la inactividad muy sencillo, muy rápido, en donde incluso se le hace una advertencia preliminar o previa a la administración cuando existe el derecho ya consagrado y la administración no actúa, donde ya es evidente que hay una flagrancia, una flagrante violación de la norma. Yo creo que ahí realmente presentar reconsideración y apelación no tendría razón de ser. En los casos de procedimiento sancionador, tal vez ahí habría que agotar la vía y habría que dar la oportunidad a la administración de revisar su propia decisión. Entonces, yo creo que la discusión se centraría en función de la reestructuración que se haga de los procedimientos a solicitud de parte interesada y los procedimientos que se inician de oficio. Tengo otra pregunta. Mi opinión muy personal, sí. Muy bien, gracias. Me gustaría saber, pregunta a alguien de nuestro público, su opinión sobre el anteproyecto de ley del Código Procesal Contencioso Administrativo, mismo que no se ha aprobado, y cómo esta aprobación pudiera ayudar a la modificación de la Ley 38. Bueno, tengo un conflicto de interés porque yo participé en la comisión, así que difícilmente puedo hablar mal del proyecto. Sí. Pero yo creo que ese proyecto era el inicio de una nueva discusión, ¿no? O sea, el proyecto cuando se aprobó, que también nos tomó creo que 1 año y medio de reuniones semanales aprobarlo, era la base para que el órgano judicial, que otras instancias, las cámaras de comercio, o sea, todos se involucraran de alguna manera, y le agradecemos al procurador de la administración que lo tiene colgado desde que se aprobó en la página web de la Procuraduría de la Administración. No sé cuánta gente lo habrá bajado, yo esperaría que muchos, pero no era un proyecto para imponerlo, era un proyecto que iba a servir de base para una discusión mucho más profunda, porque ahí hay muchos aspectos que analizar y discutir, habrá muchas posiciones en contra de lo que se aprobó. O sea, nosotros aprobamos que al momento de interponer la demanda se suspende la prescripción de esos 2 meses, o sea que se va a acabar eso de que usted presenta el recurso y si tiene algún error y pasan los 2 meses, entonces ya no se lo admiten. La mayoría de los recursos iban a ser admitidos y iban a tener la sala que irse al fondo del asunto y preocuparse menos de los formalismos, lo cual ya es una revolución, porque sabemos que actualmente los recursos contenciosos son sumamente formales y cualquier error puede dar lugar, dependiendo de los criterios a que usted le inadmiten el recurso. Entonces se iba a ampliar también el espectro de lo que se podía demandar. Así que posiblemente iba a haber muchas demandas al principio, si se aprueba lo que actualmente se propuso. Así ocurrió en Colombia y en Costa Rica, cuando se amplió el margen de acción de la sala tercera, hubo una avalancha de demandas, pero después las aguas volvieron a su cauce y el Estado puede ser incluso motivo de más sentencias negativas. Yo creo que es mucho lo que hay que discutir, tomando en cuenta que el Estado al final somos todos, pero el proyecto como base conceptual yo creo que es necesario y hay que discutirlo. Yo creo que como país
y ahora, después de la pandemia, vale la pena aún más, tomando en cuenta la cantidad de demandas que posiblemente se presenten en contra de muchos de los decretos y actuaciones de la administración durante esta pandemia, vale la pena hablar nuevamente sobre este tema. Y la ley 38, creo, ya lo mencioné, ¿no? Que no sé si la pregunta la hicieron antes de que yo dijera eso en la conclusión. Yo creo que la ley 38 y la ley de lo contencioso deberían formar parte de un mismo cuerpo normativo. Y si no, bueno, que sean discutidas de forma paralela, ¿no? Para que no hablen idiomas distintos, sino que estén en la misma sintonía. Muy bien. Tenemos otra interrogante, doctor Gasnel. ¿Debe la Procuraduría volver a hacer el filtro a través de su concepto en las revocatorias del acto administrativo y podría tener algún efecto vinculante? Yo estoy de acuerdo con que si se creó esta figura bastante autóctona de la revocatoria de los actos dentro de la ley de procedimiento, porque el principio es la irrevocabilidad de los actos. Hay situaciones dentro de ese artículo que permite la revocatoria que son muy debatibles, discutibles y podrían generar tal vez excesos por parte del Estado o la tentación por parte de algún gobierno que no quiera tener ningún tipo de control previo. Creo que fue lo que ocurrió. Así que yo sí estaría de acuerdo con que tal vez se revisara nuevamente, tal vez que no se apruebe de la misma manera, pero que se revisara un poco la participación de la Procuraduría de la Administración para evitar después que haya una demanda en donde el Estado va a tener que defender una situación que puede generar una sentencia negativa para el Estado y una posible sentencia en donde obligan a pagar una indemnización, ¿no? Muy bien. Doctor Gasnel, queremos agradecerle nuevamente la participación que ha tenido en la mañana de hoy y de esta manera damos por concluida la conferencia en conmemoración a los 20 años de vigencia de la Ley 38 del 31 de julio de 2000. Tengan todos creo que el procurador quiere decir algo. Procurador, adelante, adelante. No tenía pensado hacerlo, pero aunque ya Jenny se adelantó, agradecerte, Carlos, tu disposición, tus aportes, que estaba tomando nota como buen estudiante aquí, porque hiciste unos planteamientos que son necesarios tomarlo en cuenta para el trabajo que está llevando a cabo y tiene que llevar a cabo la autoridad de la administración. Y la otra quizás queda un poquito de jocosidad. El tema de esta pandemia que nos obliga a este tipo de actividad quizás le ha quitado un poquito el calor de los aplausos. Voy a pedir que para la próxima, aunque sean virtuales, cuando termina la persona, pues se escuche el fondo de los aplausos, que creo que siempre sí es importante y necesario sentir ese calor humano, agradecer y ser recíproco cuando hay personas como tú que se preparan, hacen los estudios y nos hacen un aporte. Muy agradecido de nuestra parte y dejo a Jenny para que sea la que oficialmente termine la actividad. Muchas gracias, señor procurador. ¿No? Y ojalá esta sea la primera y el inicio de otras discusiones en donde puedan participar personas con otras visiones, otras perspectivas y tener de repente una actividad en donde podamos escuchar diferentes tendencias y opiniones, ¿no? Así será. Muy bien. Bueno, muy bien, sin más, le damos gracias nuevamente al doctor Carlos Gasnel y a nuestro público virtual por confiar en las actividades académicas que desarrolla la Procuraduría de la Administración. Tengan todos un excelente día.